Por eso he decretado el estado de excepción en el país. Hola gente de internet, ¿qué tal? Hace no mucho he estado viendo en redes sociales múltiples interrogantes acerca de varias situaciones por las que mi país Ecuador, entre otros países también están pasando. Interrogantes como, ¿qué es un estado de excepción? ¿Qué puede pasar? Entre otras. Aquí en este pequeño espacio vamos a explicar lo que un estado de excepción significa, en qué situaciones pueden ocurrir y qué puede hacer el gobierno. También abarcaremos un poco acerca de cómo es la situación en otros países de América Latina. Comencemos. Un estado de excepción es la aplicación de un dispositivo que se encuentra estipulado en la Constitución de un país, el cual puede ser utilizado por el jefe de Estado en caso de que exista una situación de desorden o de conflictos que perturben el orden interno de esa nación con el objeto de poder hacerle frente de manera adecuada. En derecho constitucional, es un régimen de excepción que puede declarar el gobierno de un país en situaciones especiales. Cuando se establece un estado de excepción en una zona del país, automáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos residentes de dicha zona quedan suspendidos de manera parcial o total. Esta opción es únicamente aplicada en casos de emergencia o de situaciones extraordinarias. Por ejemplo, catástrofes naturales, epidemias o pandemias, guerras, desórdenes públicos, entre otros. Este concepto de teoría política fue acuñado por el jurista alemán Carl Schmitt, constituido como la situación extrema del Estado, en la cual el soberano ejerce su facultad de determinar al enemigo público, trascendiendo, si es necesario, el estado de sitio con el fin de proteger el bien público. Las posibles causas que originen la aplicación de un estado de excepción pueden ser de diversa naturaleza, por ejemplo de tipo económico, social o político. También es posible que se dé un estado de excepción en la categoría de alarma, es decir, en mecanismos de carácter militar en donde principalmente su aplicación es para poder llevar a un estado a la normalidad. En esta situación, el gobierno es capaz de implementar medidas para poder tener bajo control a la ciudadanía e igualmente puede ser aplicado en casos como crisis sanitarias, desastres naturales y parálisis de servicios por parte de los ciudadanos. ¿Cuáles son las consecuencias de un estado de excepción? El estado de excepción, independientemente de cualquiera de sus categorías, implica, como ya lo mencionamos hace unos segundos, puede suspender uno o varios derechos fundamentales para la ciudadanía, de forma en la que el presidente de la nación es capaz de tomar medidas que duran el tiempo en donde es decretado el estado de excepción hasta el momento en donde dicha situación es dada por finalizada. Debido a estas medidas tomadas se suspenden las garantías constitucionales, dejando así a la ciudadanía en un toque de queda en donde sus horas serán determinadas por el máximo mandatario. Además de suspender las garantías constitucionales, también se implementará la suspensión de la salida a los ciudadanos en un horario normal, es decir, la prohibición de salidas a la calle a cualquier hora. En caso de no respetar esta orden, el Estado tomará medidas para sancionar a la ciudadana que no acate esta decisión, las cuales pueden ir desde multas hasta cárcel. ¿Qué pasa si infrinjo el toque de queda? En Ecuador se han determinado diferentes sanciones para los ciudadanos que no hayan acatado el toque de queda. Una de ellas es la restricción vehicular. El país ha determinado días específicos para que los ciudadanos puedan salir según el último número de su placa vehicular. Sin embargo, en el caso de no respetar su día de salida y salir en otro día, el vehículo del ciudadano que no haya acatado la orden será sancionado con una multa del 15% de un salario básico, aproximadamente unos $60. En caso de una reincidencia, la multa será del 25%, unos $100 aproximadamente, y una tercera reincidencia o más, la sanción será del 50%, unos $200 aproximadamente. En el caso de un ciudadano salir después del horario en donde comienza el toque de queda, este ciudadano cometería el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente y, según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, será sancionado con una prisión preventiva de 1 a 3 años. Los estados de excepción en diferentes partes del mundo.
A pesar de que esta es una medida que tiene casi todas las constituciones de los países en el mundo, a lo largo de la historia, ha sido América Latina quienes han decretado este estado más veces, ya sea por situaciones políticas como económicas, o como es en el caso de hoy en día 2020 en emergencia sanitaria. Sin embargo, a pesar de ser América Latina el lugar donde se haya decretado más veces, Europa también ha tenido momentos en donde tuvo que decretar esta situación. Entre algunos países que han decretado el estado de excepción tenemos Bolivia. El estado de excepción está regulado en el capítulo 3 del título 4 de la primera parte de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Chile. Los estados de excepción están regidos por el siguiente decálogo de principios. Primero, los estados de excepción están sometidos a un riguroso numerus clausus. No pueden ser más, ni pueden ser otros que los 4 que contempla el artículo 40, el que junto con el artículo 39 constituyen sus normas de clausura, a saber, el estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de catástrofe. En ninguna otra circunstancia puede ser afectado el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura. La ley tampoco puede crear ningún otro estado excepcional restrictivo de tales derechos y garantías. Segundo, los estados de excepción referidos solo pueden declararse en las situaciones precisas que los hacen viables, tales como situaciones de guerras externas, situaciones de guerras internas o conmoción del interior en situaciones de grave alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional. Y, por último, en situaciones de calamidad pública. En todas estas situaciones el máximo mandatario puede decretar el estado de excepción a nivel nacional o en parte del territorio nacional. Los derechos que pueden afectarse durante el toque de queda. En el estado de guerra el presidente queda facultado, es decir, con poder de suspender o restringir el ejercicio de la libertad personal, el derecho a la libre reunión, el derecho a la libertad de opinión y de información, y la libertad al trabajo. En cambio, solo puede restringir el ejercicio del derecho de asociación, el del derecho de sindicación, imponer censura a la correspondencia y comunicaciones, disponer requisiciones de bienes, y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. En el estado de sitio, el presidente puede trasladar a las personas de un punto al otro del territorio nacional. Esta medida debe cumplirse en localidades urbanas que reúnan las condiciones que la ley determina. Puede arrestarlas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles ni en otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Puede suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión. Y puede restringir el ejercicio de las libertades de locomoción, de información y de opinión. En el estado de emergencia, el presidente solo puede restringir el ejercicio de la libertad de locomoción y restringir el del derecho de reunión. En el estado de catástrofe, el presidente puede restringir la circulación de las personas y el transporte de mercaderías, restringir las libertades de trabajo, de información, de opinión y de reunión, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que estime necesarias. Colombia. El capítulo 6 de la Constitución colombiana hace referencia a la declaración de un estado de excepción en el país. De esta forma que, artículo 212. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad. Ecuador. Según la Ley de Seguridad Pública y del Estado ecuatoriana, en el título 6 de los estados de excepción. Artículo 28. Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado. Artículo 29. La facultad de declarar el estado de excepción corresponde al presidente o presidenta de la República y es indelegable.
El decreto será dictado en caso de estricta necesidad, es decir, si el orden institucional no es capaz de responder a las amenazas de seguridad de las personas y del Estado, y este deberá explicar las causas del porqué de su aplicación. Artículo 30. El proceso formal para decretar el estado de excepción será contemplado en la Constitución de la República, la ley y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. No se podrán dictar medidas que atenten contra obligaciones internacionales asumidas por el Ecuador en tratados internacionales y de derechos humanos. La duración del estado de excepción debe ser limitada a las exigencias de la situación que se quiera afrontar, se evitará su prolongación indebida y tendrá vigencia hasta un plazo máximo de 60 días, pudiendo renovarse hasta por 30 días adicionales como máximo. Artículo 31. La notificación deberá ser realizada dentro de las 48 horas a partir de su firma, explicando los fundamentos y causas que condujeron a su declaratoria o su renovación, y las medidas dispuestas. España. En el artículo 13 de la Ley Orgánica y de Desarrollo, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, la regulación del estado de excepción en España. El gobierno podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. El estado de excepción permite a la gubernatura detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público. Disponer inspecciones, registros domiciliarios si lo considera necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o para el mantenimiento del orden público. Intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas. Dicha intervención solo podrá ser realizada si ello resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público. Intervenir y controlar toda clase de transportes, y la carga de los mismos. Prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir. República Dominicana. La actual Constitución de la República Dominicana, 2015, contempla 3 estados de excepción. Según la misma Constitución se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus 3 modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. En el estado de defensa, el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las facultades inherentes a su cargo, podrá solicitar al Congreso Nacional la declaratoria del estado de defensa. En este estado no podrán suspenderse estos derechos en el caso de un estado de conmoción interior. El estado de conmoción interior podrá declararse en todo o parte del territorio nacional, en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. Y en un estado de emergencia. El estado de emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 y 264 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública. Venezuela. En Venezuela el estado de excepción está regulado en el artículo 337 de la Constitución Política. El presidente o presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos.
Bueno, gente de internet, espero que este video les haya sido de su ayuda y que lo hayan disfrutado. Les dejo las fuentes de donde obtuve la información y recuerden siempre informarse de fuentes oficiales. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.